Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Voy a rescatar aquí 4 cosas muy importantes. Atiéndeme, por favor, no pienses en la comida. Mateo capítulo 3, versículo 13. Espíritu Santo, ayúdame. En aquellos días vino Juan el Bautista. Di conmigo, Juan el Bautista. No voy a ser ese pastor que hace repetir todas las cosas. Dile al que está a tu lado todo el tiempo, el que está a tu lado te cae mal y de tu, no. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea. Estoy intentando, ¿estás aquí conmigo? Ok, en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y te quedas así, que si lo leemos y nos quedamos solamente con eso, no vamos a entender en profundidad la gravedad del asunto, el poder que hay, la enseñanza que hay detrás de esto. Primero te quiero hablar acerca de la plataforma. Era una voz que clamaba en una plataforma, su lugar era el desierto. Y un poquito más adelante dice, no lo tienen en proyección, pero dice así. Así me va y salía a él. Fíjate, la plataforma que tenía no era TikTok con millones de followers, de seguidores, sino que era un desierto. Y a pesar de estar en un desierto, dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que yo me quito el sombrero primero cuando veo a Juan el Bautista predicando en un desierto y, digamos, reconciliándose con el desierto. Es importante que esto tú puedas llegar a asimilarlo en tu vida, a identificar el desierto en tu vida, porque si identificas el desierto en tu vida, vas a aprovechar lo que muchos dicen, si la vida te da limones, haz limonada. Si la vida te ha dado un desierto, aprovecha tu desierto, porque tu desierto es sinónimo de proceso y el proceso es sinónimo de autoridad. Ahí donde Dios te ha procesado es donde tú más autoridad tienes. Si en vez de un sentido de victimismo, lo que tú tienes es un sentido de pertenecer a Jesús. Antiguamente cuando estornudaban decían Jesús porque salían los demonios. Ahora decimos salud, no, Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. No me predique, Ana Carolina, no me predique, porque el que está predicando soy yo, por favor, ¿eh? Ella tiene la capacidad para predicar, pero en otro momento, un día la vamos a escuchar, ¿verdad? ¿Sí? Prepárate algo para predicar. ¡Yeah! Ya está, hay testigos, lo tienes que hacer. Un viernes en la noche predica, ¿sí? ¿De qué vas a predicar? De la gracia, toma ya, se me pone un nudo en la garganta como con Dani, de la gracia. Sí, porque... Ya está, ya, el que predico soy yo. Spoiler, no, porque por gracia hemos sido llamados y sido salvos. Y si entendemos lo que es la gracia, hasta cierto punto entendemos por qué estamos aquí y podemos ser más efectivos. Y cuando nos viene la duda, entendemos, no, mira, yo sé quién me ha llamado y es por gracia y soy deudora. ¿Pero por qué, Ana? Porque más allá de la teoría... Yo he vivido una vida alejada de Jesús y al final he tenido que volver a sus pies y decir, es que sin ti no hay nada más. Así que Ana Carolina tiene toda la autoridad porque ha pasado el proceso y ahora la gracia no es pura teoría. La gracia se ha encarnado en ella, la vive, la lleva por la sangre. Depende de la gracia para mantenerse en pie. Así que un día nos lo tiene que dar. Tiene la capacidad para darla porque ha pasado por ese desierto. Y eso es lo que te quiero, lo teníamos aquí planeado. Yo te voy a preguntar desde aquí, tú vas a decir la gracia y yo lo voy a unir. Está todo planeado. ¿Qué vas a pensar tú? Claro, vas a pensar tú que aquí no guía el Espíritu Santo, lo tenemos todo planificado. Decimos, mira, tú canta la última alabanza, yo predico esto y luego lo unimos y decimos que el Espíritu Santo nos movió a... Eso es lo que piensan algunos. La plataforma en tu vida. Mira, ¿sabes lo que a mí me está incomodando a que salga de una silla, predique, me exponga en redes sociales o diga lo que pienso, cuando estoy viendo personas que no tienen a Dios, pero tienen algo, pero sobre todo tienen una cualidad, una característica, y es que
han aprovechado su desierto. Hay gente increíble aprovechando su desierto, predicando desde el desierto. Y hay mucha gente de Jerusalén, de Judea, de la provincia, que están saliendo para verlos, que los están buscando acaso hecho, porque en una camilla, en medio de su cáncer o de su enfermedad, la están aprovechando como una plataforma para poder predicar. Porque en vez de estar con un sentido de victimismo, de nostalgia, de cómo estaba antes, esperando en un futuro cambiar para poder entonces hacer algo con su vida, están aprovechando el aquí y ahora. Y si la vida y si el Señor les ha introducido en ese proceso, desde ahí tienen una voz que tiene que resurgir de entre las cenizas para traer un mensaje. Y si esa persona carga el mensaje de esperanza de Cristo Jesús, de la salvación y resurrección para todos nosotros, ¿cuánto más? ¿Qué mejor que eso? Hay muchas personas que se están atreviendo a hacer de su desierto, de un lugar donde, fíjate, me impresiona Juan el Bautista porque él desde pequeño se hace a la vida del desierto. Y entonces viste piel de camello y come langostas que eran saltamontes. Yo a lo más que he llegado ha sido a comer hormigas culonas en Colombia, Bogotá. ¿Cuántos han comido hormigas culonas en Bogotá? Yo lo hice realmente para no quedar así como me importaba mucho lo que pensara la gente. Y yo me las comí, pero me podía morir. Yo soy súper escrupuloso y, ¿verdad? Sí, alguien de Colombia me puede entender, pero ¿se lo hacen a todos los turistas o comen solamente? ¿Es algo dentro de la dieta cotidiana del colombiano o es para reírse de los turistas? Yo me río con el paparajote. A todo el que viene le hago comer paparajotes y se comen la hoja y yo me parto de risa. ¿La hoja se come? Digo, no, pero quería que pasaras ese mal trago. Bueno, pues este hombre comía. Su estilo de vida fue el desierto y en el desierto es donde se formó y donde se formó fue el lugar que le catapultó. En el desierto, fíjate, lo abrazó tanto que se quedó. No estuvo anhelando, idealizando a otros y esperando tener los seguidores de otros, esperando tener la plataforma de otros. No sé si te habrá pasado a ti, pero yo me he hecho muchos castillos en el aire y le he prometido muchas cosas a Dios, esperando ser alguien que no era o comparándome que otros, donde el Señor nunca me iba a usar porque yo era diferente y era algo peculiar que Dios con mi peculiaridad quería usar. O sea, Juan el Bautista podía haber estado esperando ser alguien que no era, quizás, no sé, un erudito, alguien que se hubiera formado al lado de un gran intérprete de la ley. Juan el Bautista podía haber esperado ser para tener autoridad y una buena plataforma, ser alguien de la nobleza, de la autoridad, de la gobernación para poder llegar desde Judea y poder predicar el evangelio. Sin embargo, le dio la vuelta. Nosotros muchas veces estamos esperando lo fácil. Desde ahí sí que se puede predicar. Yo me lo he dicho, sí, cualquiera. Eso es fácil. Si tienes, por ejemplo, en nuestro caso, telecomunicaciones, todos los repetidores en España, de televisión, si eres Antena 3, puedes influenciar. Pero ¿qué tal si eres una mosca en medio de una gran vorágine o una gran extensión o gente, el bullicio, el ruido de tanta gente, simplemente es una vocecita? Y dices, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Tengo algo que aportar y entonces te ves tan minúsculo, tan pequeño. Sin embargo, tienes algo peculiar que Dios quiere usar y esa peculiaridad se va a abrir paso en medio de tanta gente. Y aunque tengan que salir a buscarte y a verte, por eso que portas, esa autoridad, esa capacidad que tienes, es tu valor añadido, tienes que apreciarlo. Y yo veo que el joven no llega a lanzarse. Yo creo que el joven no llega a atreverse a ser esa voz, a predicar en medio de sus procesos y su desierto. Por eso mismo, porque no se ha reconciliado con el proceso, con el abuso. Y entonces está siempre recordando el abuso y el abuso me ha marcado. Claro que te ha marcado, pero para que sigas marcando a otras muchas personas de la solución de ese abuso. Muchas personas que han pasado enfermedad o han pasado rechazo, abandono, todo lo que la vida y Dios ha permitido que atravieses y pases es tu desierto y tu desierto es la mejor plataforma, ¿sí? Escuche, fíjate, Julio César Ruibal fue alguien que en Bolivia, allá por el 1970, 76 exactamente, contemporáneo a Kathryn Kuhlman predicaba en estadios increíblemente. Y él anhelaba y entonces se conectó y la tomó como una
paternidad, maternidad en este caso, como una madre espiritual para él, donde él anhelaba que el poder de Dios a través de él fluyera como fluía. Esta mujer era una mujer, una evangelista con poder y autoridad y grandes sanidades, y llenaba estadios para predicar la palabra. Julio César viajaba a los lugares donde ella predicaba simplemente para ser un espectador, anhelando un día poder estar en ese estadio y poder predicar como esta mujer lo hacía. De Bolivia, en Bolivia, al igual que en Murcia, guarda esa relación con España, con Murcia, y es que Bolivia, entre todas las naciones, es la olvidada. ¿Puede salir algo bueno de Bolivia? Me decían, ¿a qué país vas a viajar? Argentina, Chile, quizás Brasil o otros países. A Bolivia, ¿qué hay en Bolivia? Pues está en el corazón de Latinoamérica, sin menospreciar para nada. Me hubiera gustado Brasil o otros lugares, Argentina, que tanto estábamos conectados a tantos países, y nos lleva a Bolivia. Pues en Bolivia conozco la historia de este hombre, de este evangelista, y Dios lo usó poderosamente. Fíjate. Mientras que en el estadio que se estaba abarrotando en uno de los viajes que hizo a los Estados Unidos, Julio César Ruibal, él llegó a un punto en la cola donde se agotaron las entradas, no cabía nadie más. Y él se quedó tan chafado por estar fuera, por haberse costeado un vuelo y haber intentado llegar, o por lo menos ser partícipe, si no podía llegar hasta conocer a esta gran mujer, por lo menos ser partícipe y ver con sus ojos lo que él anhelaba tanto, que Dios lo usara. Y fíjate algo, que llegó un punto donde dieron la noticia y se corría entre la cola. Todo el estadio fuera estaba deseando poder entrar. Yo no sé si había más gente dentro del estadio o fuera, pero era tal la repercusión de ese ministerio que estaba teniendo en esos días, que eran muchas las multitudes, las personas que iban a escuchar este mensaje y a recibir el poder, los milagros, lo sobrenatural de Dios. Entonces este hombre estaba fuera, y cuando ya supieron que no había manera de poder entrar y que habían perdido su oportunidad, de repente una persona, un paralítico, empezó a llorar y a lamentarse y desear poder estar dentro para acogerse, recibir un milagro. De repente este hombre, Julio César Ruibal, no se olviden de este nombre, escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué tal si oras tú por esta persona? Y él podía estar diciendo, es que este lugar es lamentable. En este lugar no va a pasar. Mientras que estamos escuchando el bullicio de un estadio que está alabando, nosotros estamos aquí con la pena de no haber podido entrar. Se encontraban como en un desierto de Juan el Bautista. Sin embargo, obedeció a esa voz que escuchó en su interior. Se quitó todos los prejuicios, todos sus ideales de no ser Kathryn Kuhlman, de no tener la plataforma de Kathryn Kuhlman, y de repente dijo, hey, espera, y se puso en un lugar en alto y empezó a compartir un poquito de la palabra, y enseguida le dijo al hombre, ¿quieres que ore por ti? ¿Sabes cuál fue la contestación de ese paralítico? No, porque no eres Kathryn, y porque estamos en estos momentos, no nos ves llorando nuestras penas. No. Pero ese hombre siguió predicando, y este hombre se sintió atraído por ese mensaje, y en un momento le dijo, cambio de idea, quiero que ores por mí. Hizo una oración sencilla, y ese hombre en el momento inmediatamente se levantó y empezó a andar. ¿Sabes qué sucedió? ¿Sabes qué sucedió? Que toda la gente que estaba lamentándose por estar ahí fuera de ese estadio giró rápido hacia este hombre de repente cobró todo el protagonismo en ese lugar de los alrededores del estadio, y todo el mundo de repente entró en una esperanza de decir, no importa si estamos dentro, aquí hay otra campaña evangelística, este hombre va a orar por todos nosotros. De repente recobraron su fe y empezaron a hacer colas pidiendo que orara este señor. Empezó a orar por unos, por otros. La gente era sanada de la vista, era sanada de enfermedades, era sanada de parálisis, era sanada y salva de todas sus dolencias. Y de repente fue tal el alboroto que hubo ahí fuera que llegó la noticia hasta dentro del estadio donde estaba esta mujer predicando. Llegaron a la plataforma uno de sus ayudantes y le dijo, tenemos un problema, ahí fuera está habiendo otra campaña, hay un loco que está orando por la gente y la gente está siendo sana. Toda la atención se la está llevando este señor y toda la gente que ha quedado fuera. Esta gente que está aquí dentro
No está viviendo lo que de repente cambiaron las tornas. El lugar que tenía menos influencia por un hombre que creyó y que obedeció, tomó una relevancia mucho mayor. Lo que quiero en este día es animarte desde el punto donde estás, que lo abraces, que te reconcilies con el proceso que estás viviendo y desde ahí seas capaz de obedecer la voz de Dios y seas valiente para llevar a cabo la gran comisión, y déjate idealizar y déjate de estar en pena contando todas las cosas que podías haber sido y no ha sido la economía o la capacidad o tantas cosas que uno pone delante del Señor y tantos prejuicios que tenemos como una negativa para decir, ¿ves? Está justificado que yo no me atreva a levantarme y orar, que no me atreva a levantarme y predicar. Necesitamos jóvenes que empiecen a mirar la oportunidad que están teniendo, porque es el escenario perfecto que Dios ha preparado. Y debe ser una ley para nosotros. Si el Señor lo ha permitido, desde ese punto el Señor quiere usarte. Amén. Y así como seas usado desde ese punto del desierto, así vas y entiendas que esa parte de formación es tu autoridad, vas a tener una repercusión. Si usas y cambias la enfermedad como una proyección para tu futuro, o la sanidad que experimentes. Yo recibí una sanidad enorme en mis rodillas, en una enfermedad condromalacia rotuliana, meniscos rotos, no podía hacer muchas cosas, tenía ya el veredicto final, por así decirlo, de los médicos eran prótesis en las 2 rodillas con 24 años. Dios me sana de forma radical. A uno de mis hijos le elimina completamente un tumor que le había crecido aquí. Todo eso lo uso de plataforma, todo ese proceso lo uso de plataforma hoy día para llegar a vidas que están en el mismo punto. ¿Quieres tú hacer lo mismo? Amén. Dale un aplauso fuerte. ¿Ok? Alexander McLaren, ¿qué hora es? Alexander McLaren fue como, dice, este era un comentarista de este episodio que vemos en Juan, dice, fue como si Juan saltara a la palestra plenamente desarrollado y armado. Y traía no algunas opiniones personales suyas, sino un mensaje de Dios. Antes de hablar a los hombres había estado largo tiempo en comunión con Dios. Toda su fuerza en el mensaje que él tenía no se la estaba dando la plataforma en sí, el poder de influencia que podía tener por la gente que podía llegar o la proximidad que tenía a gran gente de relevancia. El poder y la autoridad residía en la palabra que él portaba y esa comunión íntima que él había tenido. Esos días de soledad en medio de tu enfermedad, en medio de tu rechazo, en medio de tu adversidad, esa soledad ahí donde Dios te está hablando internamente y a veces hasta la voz de Dios duele, cuando te habla las verdades como puños y duele tanto y te caen las lágrimas y dices, ¿por qué yo hasta el Señor tiene algo que decirme en contra de mi vida? Todo eso que se va gestando en el interior es el poder que te va a dar para llegar a las vidas. Y no vas a llegar tú a ellas, sino que ellas van a llegar a ti si tú entiendes el proceso que estás viviendo. Amén. Así que deja de idealizar y compararte con otros y empieza a amar tu vida y lo que Dios está haciendo a través o va a hacer a través de ella. Fíjate qué hermoso, una voz, la palabra, porque podemos verlo como una riqueza literaria. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. Estaba trayendo digamos, él mismo se presentó. No tuvo que tener un telonero que abriera paso. Aquí está aquel del cual Isaías dijo, preparad sendas, preparad el camino al Señor. Esta es la voz que tanto se esperaba. Fíjate que Juan el Bautista, de él mismo como si hablara en tercera persona, este es aquel de quien se dijo preparad, una voz en medio del desierto. No estaba hablando de Jesús, estaba hablando de sí mismo, porque él era un predecesor de lo que venía después. Yo soy antes de aquel que viene, que va a llevar todo el protagonismo, pero antes de llevarse Jesús todo el protagonismo, necesita que el foco se centre en un simple hombre que viste piel de camello y come saltamontes.
Necesito un poco de protagonismo en el sentido de que necesito que Dios me use a mí, necesito que me vean a mí en un momento dado, necesito que con todas mis rarezas, con todo lo que soy, y eso es lo que hoy se necesita, y en las redes lo vemos, se necesita naturalidad, se necesita que nos quitemos la máscara hipócrita de que somos perfectos, se necesita esas características que están innatas en nosotros. Y que de repente vean y digan, a pesar de todo eso, de comer esas comidas tan raras, a pesar de hablar tan mal, hay muchas personas que dicen, yo no me atrevo, ¿sabes por qué? Porque todavía hablo, tengo el acento y mi español no es del todo bueno. Y Dios usó, bueno, sí, era el propósito que tenía. Este gran comentarista de Canal Plus, después fue fichado por otros, ¿cómo se llamaba? Que relataba o comentaba todos los partidos de fútbol, Robinson, ¿no? Y después salió Informe Robinson, un gran programa, y se reían al principio de su voz. ¿Cómo un hombre así con esa voz va a poder comentar los partidos y demás? Escucha, y de repente esa voz de tanto se reían, como Marco Barrientos, se reían de su voz, y de repente esa voz tuvo un registro que nadie más tuvo y se hizo inédita en el tiempo, nadie más. Y hoy día, aquellos que la rechazaban, esas palabras que fueron tan fuertes, confrontativas para Marco Barrientos, de las cuales no hizo caso, hoy día son más los que escuchan la voz y dicen, yo quisiera ser como Marco Barrientos. Muchas veces nos estamos fijando en esos vestidos que llevamos, en lo poco que podemos llegar a ser o tener, simplemente comparándonos con grandes estrellas, hombres, mujeres que Dios está usando poderosamente, y nosotros mismos nos autorridiculizamos y no nos atrevemos. Pues eso que es inédito en ti, peculiar en ti, eso que no está en otro que solamente en ti, es lo que Dios quiere usar poderosamente, y es lo que el atractivo que la gente va a encontrar para decir, este es diferente, merece la pena que lo busque en Google, merece la pena. ¿Has escuchado acerca de esta persona? Por ejemplo, tenemos a Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, algo así como el reverso de un hombre cristiano que se ha atrevido a ir por las universidades haciendo entrevistas. Algo así como Roma Gallardo, ¿verdad? Que ha empezado a enfrentarse contra ese extremo del feminismo que se ha desvirtuado tanto. Y entonces, de repente, es gente que está llevando a cabo unas entrevistas que nadie se había atrevido antes a hacer. Algo que dices tú, wow, de repente es algo que solamente con ese carácter, a lo mejor yo analizo ese perfil de persona. Ángel Rodríguez, todos saben, este hombre vasco con barba que está yendo por universidades y está teniendo una revolución. Muchos hasta catequistas, curas, están haciendo reacciones de sus predicaciones o de las entrevistas que él hace acerca de la salvación, acerca del ateísmo y demás, y se está lanzando con una valentía. De repente tiene algo que, y yo lo analizo, digo, ese tipo tiene un carácter fuerte. Seguro que el Señor ha tenido que procesar fuerte su carácter para poder pararse delante de una persona, mirarla así sin escrúpulos y enfrentarse a algo y decirle, ¿pero por qué? ¿Por qué piensas que eres ateo? Sí, pero cuéntame, ¿qué? Seguro que se podía haber quedado con un carácter dominado por la ira, y de repente lo ha ido procesando hasta el punto de estar aquietado en esas partes malas, pero ha extraído lo mejor como una mina de oro para poder enfrentarse a gente, y de repente dicen, este tiene algo que es inédito, algo que es solamente suyo, es su propio registro de forma en la que puede uno predicar. Ahora todos quieren ser Itiel, ¿no? Y hablar acerca de él, y gritar como él y predicar como él. Pero hay de aquellos que se atreven a ser el primer Itiel, el primer Ángel Rodríguez, o el primer Roma Gallardo, o el primer... Y creo que el mundo nos lleva a la delantera. Creo que el mundo tiene menos prejuicios y se compara menos, y se han lanzado para ser una voz en nuestra sociedad. Y creo que la iglesia y creo que nosotros debemos de despertar. Escucha, entonces quiero, para terminar, que veamos el contexto de esta voz.
Porque no fue decir simplemente de forma filosófica, mira, se ha levantado una voz. Es que no había voz desde hacía 400 años, no había voz que se atreviera, no solamente a predicar, porque todos nos podemos atrever en algún momento dado a dar nuestro testimonio, ¿verdad? Y que la gente nos escuche y que sea de mucha bendición. Nuestra abuelita que está toda la vida en nuestra iglesia, nuestra mamá, miren y digan, ay, lo sabía, que algún día se iba a atrever a compartir la palabra. No, no, una voz. ¿Sabes cuál era la característica de esta voz que se atrevió a hablar cosas diferentes a su época? Y no solamente a hablar cosas diferentes, sino a juzgar la injusticia que estaba en ese tiempo sucediendo en la política y en las altas esferas de la sociedad. Características de la voz de Juan. Dice, siempre que Juan veía el mal, lo denunciaba. Convocaba urgentemente a la gente para llevarla, a traerla a la justicia. Tenía valentía y denuedo para enfrentarse hasta la máxima autoridad. Él fue el que juzgó y abiertamente expuso el pecado de Herodes Antiatitas, el que se había relacionado con la mujer de Filipo, el hermano. Su mujer era Herodías. Entonces, él estaba en una relación adúltera. La hija de esta mujer es la que dice, oye, y encontró el agrado y él le dijo... Y Herodes le encantaba escuchar y le pidió, en uno de los banquetes le pidió, ¿sabes qué? ¿Cómo me puedes agradar? Porque le dijo, pídeme, aunque aún el reino, pídeme lo que quieras. Y ella dijo, quiero esa voz que nos está juzgando, que nos está incomodando en medio de nuestra sociedad. Esa voz que nos está haciendo remover las ciudades y poner a la gente de vuelta y media en contra de nosotros. Quiero que acabes, que aniquiles. Y fíjate que no murió de otra forma, sino lo decapitaron, le mutilaron, le quitaron y erradicaron de la raíz esa voz, quitándole la cabeza. Era una voz que realmente se atrevió a ser diferente en medio de la sociedad. Y tenemos que cambiar si queremos que Dios nos use. Es decir, creo que el Señor está diciendo, quiero una generación como los Samuel de esa época, la quiero en este tiempo, pero interpretamos una voz quizás que agrade, una voz que siente bien, una voz que caiga bien, una voz que resurja entre la comodidad, una voz que digamos, coopere con la sociedad, coopere en medio de nuestra cultura, una voz que sea como una vitamina. Y el Señor nos ha llamado a ser una voz que escueza como la sal. Una voz que en medio de una herida te diga, estás mal, estás en adulterio. ¿Te imaginas que el Señor te usara simplemente para llegar a un político? Era el gobernador de Galilea, era un alto gobernador, Herodes. Llegar y acusar y señalar y decir, aunque tu madre te dijo, nunca señales con el dedo, y llegar y decir, estás en adulterio, ¿cómo? Y era algo que estaba quizás oculto, nadie se atrevía a juzgarlo. No solamente estaba acusando y poniendo en juicio algo moral, sino estaba poniendo en juicio, en tela de juicio, su autoridad. Si tú eres Herodes, el que eres autoridad, eres el que rige la justicia, las leyes, ¿cómo te atreves a hacer algo tan extremo, tan antimoral como es estar con la mujer de tu hermano? Si tú eres la autoridad que somos nosotros, tú no mereces ser gobernador. Le estaba diciendo, te vas a atrever en estos días a que nos levantemos como una voz, escúchame bien, porque sin darnos cuenta poco a poco, fíjate qué frase tan hermosa, cuando estaba ahí sentado me vino, que todos la han escuchado, para que el mal triunfe solo se necesita que los buenos no hagan nada. Y me siento totalmente identificado con esto. Creo que Juan dijo, 400 desde Malaquías habían pasado, escucha, atento, para que entiendas el contexto de la importancia de una voz. Que dijeran, esta es la voz que tanto se había anunciado. Isaías ya la estaba profetizando, que antes de Jesús se levantaría una voz. Pero justamente era un contexto que no esperaban, porque muchas veces no entendemos de algo que Dios va a hacer, no entendemos el contexto. Viene un avivamiento, pero no sabes el contexto real de lo que va a pasar. A lo mejor es un contexto de guerra, de desierto increíble, que nunca te hubieras imaginado. Y muchas veces interpretamos mal, idealizamos mal, ok, seremos avivamiento y siempre lo extrapolamos o lo imaginamos en nuestra comodidad. No sé si me hago... Vienen rumores de guerra, quizás una tercera guerra mundial con lo de Irán e Israel. Y yo me pregunto y digo, wow,
Es fuerte, me tengo que preparar, quizás en una tercera guerra mundial, pero sea la antesala para que venga un avivamiento. Me lo había imaginado y entonces me miro, me analizo y digo, wow, yo me estaba imaginando el gran avivamiento de otra manera. De repente la iglesia con un tremendo protagonismo que ha alcanzado, no sé, los programas en televisión, ha alcanzado ser las personas más influyentes en las redes sociales y demás. Pero a lo mejor es cuando haya un desierto y no haya voz que se atreva a levantarla en medio de la sequedad, en medio del vacío, en medio de... Y se levante una voz de la iglesia, una voz de la juventud. Estamos callando ante una injusticia tan fuerte y donde voy es, fíjate, Juan no podía soportarlo. Iba en contra de su credo, iba en contra de todo lo que él entendía que era la moral y que era ser un gobernante ético. No podía frente a la palabra, había sido instruido bajo la ley de Moisés y él no podía llegar a entender que se hiciera eso y se atrevía a decir, tú estás mal, tío. Y yo me comparo a Juan y me veo tan ridículo. El ridículo debería de ser, con esas ropas y con esas... De repente yo me veo tan ridículo porque estamos dando pie a que se levante cada vez y se vaya haciendo una bandera del LGTBI tan fuerte y no nos atrevemos, por ejemplo, a levantar nuestra propia bandera y juzgar y decir, ¿sabes qué? Esa bandera está mal. ¿Sabes qué? Eso está mal. El darse en matrimonio hombres con hombres está mal. Así como si me quedo en un desierto en la iglesia, así como si pierdo a todos los oídos que me hayan prestado durante años atención. Esto está mal. Y hablar las cosas como son, con claridad en este tiempo, pero que nos levantemos con una... Él dice, el mensaje de él no fue una voz cualquiera, fue una voz que inducía y era el mensaje que habla Rubén y Daniel. Simplemente de arrepentimiento, esa metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de idea, una vuelta a replantearnos todo lo que pensamos y entendemos. Si nosotros no somos una voz en esta generación que les haga cuestionar todos sus criterios, toda su forma de pensar, todas sus leyes, toda su moral, ¿quién va a ser esa voz? Es decir, no nos podemos estar quejando de ver el panorama, de ver cómo la gente se está cada vez enfangando más en el pecado y demás. Cuando no somos una voz y cuando estamos quietos y cuando no estamos trayendo un modelo diferente. Si no tienes un modelo diferente, si no tienes una bandera diferente, si no tienes un estilo de vida tan diferente que los delate, no vas a poder ser una voz con la autoridad y la capacidad para decir, está mal lo que están haciendo. Y le puedas ofertar la otra cara de la moneda, de un estilo de vida completamente diferente y unos frutos que evidencian que realmente merece la pena ser radical en este tiempo. El otro día, una de las... Varias tías se juntan después de una boda, era la posboda, ahí hicieron un directo en Instagram las tías y abuelas de la boda, ¿no? Reaccionando a qué había sido la boda de la familia, y entonces estaban ahí y dijeron, oye, Manoli, se llama mi madre, Manoli, vi un semblante en tus hijos tan diferente al resto de nuestros hijos, sus primos, los sobrinos, incluso ya los hijos de los sobrinos, los nietos, los hijos que le han nacido. Hay una diferencia tan evidente. Al principio fuimos muy juzgados, rechazados, toda mi familia católica, y todos, claro, ¿cómo le mostrabas que estábamos en esa verdad que es Jesús? Con el paso de los años han empezado a ver el fruto, que es personas con un semblante completamente diferente, con salud, sin apenas arrugas. Se nos cae menos el pelo, aunque se nos cae, pero se nos cae menos. Ya los demás están, calvos, arrugados, verdes del tabaco. Y de repente están viendo algo diferente, la contraoferta, la contramoneda. Están viendo una tendencia en nosotros, un camino diferente. Están viendo que esa voz tiene una gran repercusión en nuestra propia vida primeramente. Creo que necesitamos en España que nos atrevamos. Se están atreviendo y le decía a Erika y a otros que se atrevan a hacer podcast.
Porque están saliendo voces filosóficas, con filosofías huecas y con todo tipo de modas y tal, que hasta imitarlas te puede llegar a sentar bien porque tienen buenos principios, pero no llegan a ser la vida de Dios en toda su integridad, que te trae un fruto para vida eterna increíble. Se necesitan voces que se atrevan. Se está atreviendo el mundo. Están saliendo de esos mensajes tabú y esas cosas, y nosotros todavía en la iglesia estamos llenos de prejuicios y no nos atrevemos a ser esa voz que clame en medio de nuestro desierto. España en estos momentos es un desierto y lo están ocupando los lugares de predicación, los está ocupando mucha gente influencer, gente que ha salido de todo esto, ha reconocido quiénes son y no les ha importado y saben que tienen algo que aportar. Nosotros tenemos la verdad y tenemos el mensaje que cambia. Es el mensaje del arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento es metanoia, un cambio de rumbo, un cambio de tendencia, un cambio de mente. Pero nadie va a poder llegar a mostrarles un cambio de tendencia si tú no has vivido esa misma revolución en tu vida. Un cambio drástico. Nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Nunca vas a tener autoridad en tu mensaje si no lo has vivido y si no puedes mostrar. Hoy día a mi familia le puedo predicar desde la autoridad porque simplemente nuestros hechos nos delatan. Nuestros hechos están afirmando la predicación que durante años llevamos con la familia. Durante 20 años predicándoles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesucristo te llena de gozo, de alegría. Y no estamos viviendo en una pena y en una... De repente están viendo. Dice, consejos vendo que no tengo, ¿no? Pero de repente el consejo que vamos a vender hoy en las calles se evidencia en una vida de santidad. A los jóvenes los viernes les estoy hablando acerca de salvación y santidad. Estamos volviendo a los rudimentos básicos. Estamos volviendo a la raíz del meollo del mensaje. Arrepentimiento en los jóvenes, santidad. Y eso va a tener una fuerza que ninguna otra bandera que se levante. ¿Sabes por qué se han levantado voces? ¿Sabes por qué se han levantado banderas? ¿Sabes por qué se han levantado grandes asociaciones con un poder impresionante? Porque había una gran vacante y la han sabido suplir, cubrir. ¿A qué estamos esperando? Pero porque quizás nos habían enseñado mal que nuestro lugar estaba aquí dentro de la iglesia. Nuestro lugar está justamente en la raíz etimológica de la palabra iglesia, eclesía, llamados afuera. Y cuando entendemos y provocamos en nosotros el salir fuera intencionalmente, como lo estamos haciendo o lo vamos a hacer esta tarde, vamos a salir fuera. De repente somos esa voz que tiene un peso en medio de nuestra sociedad. ¿Amén? Escucha, cerramos con esto. Mateo 28, 18 al 20. Pero me gusta más porque dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y pues y haced discípulos. Pero en Lucas dice, y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Predicación y resultados obvios, inminentes. ¿Le va a seguir a la predicación de poder y de autoridad? Le va a seguir la sanidad y lo sobrenatural. Y nos tenemos que atrever a llegar al fin de la ecuación, a sacar el resultado de lo que es esa gran incógnita del hombre sin Dios. Y de repente presentarles a Jesús. ¿Quieres? Y llegar a confrontarlos, que el mensaje llegue hasta su punto, hasta el clímax, donde estén en una tesitura y en un abismo. Si no quieres, te pierdes en el infierno, como Marco el otro día. Se le escapaban algunos que decían, no me vengas con rollos, algo así, no me vengas con rollos. Y él iba detrás diciendo, te pierdes en el infierno, colega, te pierdes en el infierno. Tenemos que llegar hasta el final del asunto y mostrarles, porque el mensaje confronta, y decirles, si no reciben este mensaje, se están no solamente destinando ellos mismos, autodestinando a la perdición, al fin sin Dios, que es el infierno, sino que se están perdiendo lo sobrenatural, sanidades, milagros, prodigios en medio de las calles. Tú y yo tenemos esa autoridad, nos ha sido dada, nos ha sido delegada. Esa misma potestad que estaba en el Señor está en nosotros. En Juan el Bautista estaba esa autoridad y condenó y evidenció el pecado en medio de su cultura. Pero vemos desde cuál fue la antesala de todo eso. Vemos cómo él se reconcilió con el proceso, con la prueba. Él supo abrazar hasta el mensaje
y la encomienda que tenía de predicar el Evangelio hasta el punto de morir decapitado, pero porque entendió bien cómo fue formado y todo lo que él vivió era para llegar a ese punto, a esa hora. Todo lo que tú has vivido, todo el proceso amargo te va a llevar a que tu mensaje tenga tal poder, pero tienes que tener claro que quizás tu vida corra peligro. ¿Estás dispuesto? Yo veo que gente, no de la extrema derecha, porque todos los extremos son malos, y no te quiero hablar de política y que seamos activistas en la calle y en la sociedad, pero yo veo, ¿sabes qué? Entiéndeme, ayer veo una noticia, no podía dormir, y veo una noticia que habla de un vecindario de vecinos en Francia, en un pueblo en Francia, ante la oleada de inmigrantes de Marruecos que tienen, árabes con su religión y su radicalismo, están tomando las calles y están imponiendo sus creencias, su religión. Entonces, ante la ausencia de autoridades en la calle que pongan equilibrio a todas las cosas, se están defendiendo ellos mismos, haciendo turnos en medio de la noche para proteger a sus mismos vecinos. Y yo digo, ole, ole, ole y ole, qué narices puede llegar a tener estos vecinos y esta gente. Y yo no te digo que salgamos digamos, derramar sangre, a hacer guerra, pero por lo menos que nos levantemos de nuestras butacas de la iglesia cómodas, y si no vamos a llegar, ¿verdad?, al enfrentamiento, sí que nos enfrentemos con nuestra lucha, que no es carnal, sino que es espiritual. Y tenemos las armas para que las podamos enfrentar, que hagamos algo la iglesia, pero no puede ser que ya el mundo tenga que estar llegando hasta la violencia para defenderse y la iglesia siga teniendo un mensaje egocéntrico basado en su propio yo, motivacional y demás. El mundo está en guerra, en conflictos. Tenemos que levantarnos. Nuestra juventud se está perdiendo en depresión, en ansiedad, se están quitando la vida. El otro día una alumna en un instituto de mi cuñada Eunice, que está en Texas dando clase, con 12 añitos se quitó la vida. ¿Qué te parece? Entonces mi voz no se puede callar. Hace un momento me decía al principio Lucho que su hijita se despierta, le dice, voy a ver si me lo recuerdo, antes de empezar tengo que contarte algo. Y él dice, se acerca mi hija, ¿puedes contarlo tú? Pasó que, estamos hablando, ella nos estaba contando que sus compañeritos de la escuela, ya tiene 4 años, no se portaban bien, y dice, son tremendos tus compañeros, le decimos, Fiamma, mi esposa le dice, son tremendos tus compañeros, se portan mal. Y ¿cómo fue? Sí, ¿sabías que no? Sí, ¿quieres contarlo tú? Bueno, porque yo quiero que lo cuente textual. Bueno, sí, yo le decía, oye, que tus compañeros no se portan muy bien, porque siempre me cuentan que hacen algunas travesuras, no sé qué. Y ella me dice, ¿sabías que mis compañeros no tienen a Dios? Y yo me quedo así, claro, sí, me lo dijo Dios, me dice ella. Ah, y yo me siento, ¿y cómo te lo he dicho? Me lo ha dicho, y yo estaba durmiendo, dice, ¿te acuerdas de esa noche que comimos no sé qué? Me dice, me lo cuenta así muy puntual, y bueno, y Dios me dijo que yo estoy triste porque tus compañeros del cole no tienen a Dios, le dijo. Eso es la voz que ella ha escuchado. Y le digo, ¿lo has visto? No, me dice, yo lo he escuchado. Fue una voz, me dice, que mis compañeros no tienen a Dios y él está triste. Eso me dijo. 4 años tiene. Claro, agarro yo cuando cuento eso, ¿y tú qué vas a hacer? Le digo yo para ver si ella, no sé, sabía algo más, y me dice, yo tengo que robar. Robar, le digo, ¿qué tiene que ver, hija, con eso? Y dice, no, que yo tengo que robar. ¿Cómo que tienes que robar? Sí, es que tengo que robar su corazón, dice. Y yo digo, bueno, el Señor le ha hablado de esa manera a ella. Lo que me llama la atención es que Josefina,
con 4 añitos, es que no levanta un palmo del suelo, con 4 añitos ella haya escuchado una voz de lamentación por ver que ella sola conoce al Señor de familia cristiana y todos los demás se están perdiendo. Hay una urgencia, tenemos que sentir la urgencia de estos tiempos, de que todo nuestro alrededor se está perdiendo. Y hay una voz que está diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Y cómo conocerán si no hay quien les predique? Y una niña dice que lo para y dice: papá, ¿cómo podemos ayudar a esa persona indigente en la calle? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona de necesidad? ¿Cómo una niña de 4 años que podría estar preocupándose de los juguetes que le quitan, que le roban y que demás, que esté preocupándose porque sus hijos, sus compañeros de clase no tienen el mismo privilegio que ella, guardando y teniendo un privilegio tan grande como es conocer al Señor? ¿Vamos a callar y silenciar nuestra voz? ¿O vamos a amplificarla y vamos a levantarla desde la plataforma que Dios nos ha dado, ya sea musical, ya sea de predicación, ya sea a través de las misiones? ¿Cómo puede ser que estemos hoy a las 9 de la mañana? Había una mujer prostituta ahí antes de venir en un polígono, en una esquina, esperando nuevos clientes a las 9:30 de la mañana, mientras que nosotros estamos aquí. Trata de blancas, tenemos que denunciar tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tanta injusticia que va a tener una gran repercusión y vamos a poder incluso pasar persecución debido a esto, pero la gran liberación, ¿quién habla de la gran liberación que va a haber con gente que se atreva a ser una voz en medio de este desierto? Si 400 años pasaron y había una necesidad de voz. Yo creo que tenemos de que se levantara una voz desde Malaquías, el último profeta, hasta Juan. 400 años de sequía, de silencio, y en medio de un desierto de sequía se levanta una voz con una fuerza impresionante. Escucha, si te atreves en este desierto que estamos viviendo, esta falta de voces que se levanten para decir eso está mal, juzgamos esa perversión y todo lo que el abuso que se está llevando con los niños. Hay niños profesores que salen en YouTube diciendo: vuestros hijos son nuestros y nosotros los vamos a educar. Lo que no podemos levantarnos en un partido político y juzgar todas esas cosas desde la ira, desde la rebeldía, pero sí desde el amor, abrazando a nuestros niños y levantando profesores que porten el mensaje poderoso del Evangelio y traten de contrarrestar y llenen los colegios, o levantemos colegios, levantemos la alternativa y podamos silenciar otras voces. Las voces no se silencian a palos como lo quieren hacer con nosotros, o como lo hacían antiguamente, o como lo hicieron con Juan decapitando nuestra voz. Las demás voces se van a silenciar cuando nuestra voz haga más ruido, hable más fuerte desde el amor, y no porque hable con más ira o con más rebeldía va a tener más repercusión. Yo creo que España y el escenario que tenemos está deseando que se levante aquella gente que de forma inédita, de forma que nunca antes se ha visto ni en 400, ni se levante a alguien diferente. Levantemos una bandera, levantemos, o por lo menos levantémonos aquí, digamos sí al llamado. Sí, Señor, úsame. Sí, Señor, voy a dejar la nostalgia. Sí, Señor, voy a dejar la tristeza. Sí, Señor, voy a abrazar el proceso que tú tienes conmigo. Levántame en los dones que tú me has dado para que pueda yo llegar, por lo menos a influenciar mi esfera a corto plazo, más inmediata como pueden ser mis compañeros. Vamos, ponte de pie y oramos y terminamos. Señor Padre, oramos a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser una alternativa poderosa, a que tomemos esta encomienda, la gran comisión, Señor, y en obediencia, y que podamos ver lo que provoca, la repercusión que tiene obedecer a un llamado, a una vacante que hay, de una ausencia de un pueblo que se levante fiel y verdadero, que se levante con luz, que se levante como un luminar, como un faro de advertencia, Dios. No nos podemos estar quejando más de un panorama que estamos viviendo si no tenemos una alternativa que ofrecer. Ayúdanos, danos estrategias, danos formas para poder llegar a toda esa juventud, Señor. A todos aquellos que están, Señor, en medio de un desierto, sedientos, que están abrazando todas esas ideologías, pero porque no encuentran algo que verdaderamente les satisfaga. No queremos ser, Señor, una oferta más en un escaparate. No. Queremos, Señor, ser una gran fábrica que produzca, Señor, las verdades, palabras, de verdad, palabras que condenen y que, Señor, delaten el pecado, aún de nuestros políticos, aún de
Por favor, úsanos, Señor. Quita todo prejuicio. Quita, Señor, una ceguera que no nos hace ver más allá del hoy. Y que podamos ver, Señor, lo que se necesita. Y si seguimos en esta tendencia, lo que va a pasar dentro de los próximos 10, 20 años. Esa Agenda 2030 que se está fraguando, que los grandes poderosos están tratando de llevar. Señor, que la iglesia se levante poderosa en ti, con las armas espirituales que tú nos has dado. Que la juventud, que se reconoce bíblicamente como la fuerza, se levante con esa fuerza que viene de ti, Señor, de forma muy intencional para tomar el lugar que nos pertenece, Señor. Queremos como esta tarde salir literalmente en la misión de las iglesias. Venir, Señor, llenar nuestros víveres, cantimploras, Señor, llenar nuestra vasija de aceite de la unción, pero salir entre semanas, Señor, y tener una gran repercusión, ya sea en las redes, ya sea, Señor, en el tú a tú, ya sea con grandes movimientos, pero te pedimos, úsanos, oh Dios, que seamos esa voz en medio de este desierto, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.